¿Qué hay en mi vida ahora, en este momento presente, que no me deja ver Dios y ver su gloria manifestarse? ¿Quién sabe las almas que se van a tocar con lo que estamos haciendo aquí hoy? Si yo estoy bien con el mínimo, bueno, ahí me quedo. No esperes más de Dios entonces. ¿Por qué nos cuesta tanto? El pecado es un síntoma de una falta de intimidad con Dios. Hay ciertas cosas que son necesarias para saber si uno ha cometido el pecado mortal. Esas son las mentiras del enemigo. Encuentro en un momento si soy suficiente. Ahí, en ese lugar, hay victoria. Ya estamos a vísperas de comenzar la Cuaresma, Uh-huh. que sé que es muy importante para nosotros los católicos, pero quizás yo no la he celebrado como puedo hacerla a plenitud. Navidad creo que nos preparamos, pero la Cuaresma, pues creciendo iba a la playa porque era feriado en Honduras. Okay. Y luego en el trabajo me tocó sí, ir a Roma, ir a Sevilla, estar en Guatemala, pero estaba pensando en trabajo. Este es el primer año que no tengo trabajo, Okay. que tengo a mi niña y puedo vivirla comenzando desde el miércoles de ceniza. ¿Cómo comienzo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo creo que eso es ahí el principio, es el mundo siempre tiene tanta bulla que nos intenta distraer del propósito de la vida, de estar con el Señor. Y como dices, uno como que está atraído por ciertas cosas en la vida, en ciertas etapas. Y ahora llega la etapa, el tiempo perfecto de Dios para decir, bueno, ¿cómo es que puedo crecer con Dios en esta etapa de mi vida? Y bueno, esa es una pregunta que vas a tener que explorar durante esta temporada y decir, ¿dónde es que el Señor te está invitando durante esta Cuaresma? Entonces, este es mi tiempo. Ok. Pero quiero también saber qué puedo hacer en esta Cuaresma. ¿Cómo Sí, puedo yo ser una mejor mamá, mujer, esposa, sí, que vive a plenitud de sí. esta Cuaresma? Entonces yo creo que una imagen buena es escuché de un sacerdote que ahora es muy famoso, el padre Mike Schmidt. Okay. Y él dijo que un día él estuvo en oración enfrente del Santísimo y sabe que en el Santísimo siempre hay velas y las velas hay como 6. Dice que él está en adoración y de repente ve que la vela no está prendida. Okay. Y él dice, Señor, esto es una señal. La vela está en el lugar adecuado. Está donde debe estar, pero no está prendida, ¿verdad? Y la pregunta es, yo estoy en el lugar en mi vida donde el Señor me quiere, pero ¿cómo es que puedo encender esa llama para poder vivir con esa plenitud? Como dice Tertuliano, creo que dice que eh, la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Entonces, la Cuaresma es un tiempo para decir, bueno, ¿cómo es que puedo encender esa llama? Y yo creo que la primera pregunta es preguntar, eh, ¿qué me está distrayendo o obstaculizando para crecer más en relación con Dios? ¿Qué hay en mi vida ahora, en este momento presente, que no me deja ver Dios y ver su gloria manifestarse? Y Y, ver a Dios es poderla ver en mi esposo, en mi hija, en toda la gente que veo a sí, diario. No es que se me va a aparecer Dios y decir, ah, bueno, ahora es que sí lo veo. sí, sabe que Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y muchas veces cuando yo le pregunto a mis dirigidos en Spiritual Directives, Okay. cuando les pregunto cómo les habla Dios, el primer instinto es decir, bueno, lo veo en la naturaleza, Okay. lo veo en mi esposo, lo veo en mi familia. Pero como dice Santa Teresa, hay que verlo internamente. Él vive en un castillo contigo en el alma. Y la pregunta es, bueno, sí, lo puedo ver en el mundo, pero el regalo más grande es que Dios tiene su hogar dentro de ti. Entonces, muchas veces, como me decía mi director espiritual, eh, vives en una casa con el Señor, en el espíritu, en el alma. ¿Cómo está la relación dentro de ese hogar?
están hablando, o sea, todavía están en buenos términos, o es que no hablan diariamente. Eh, ¿Hay algo en esa relación que es insaludable? Eh, cómo está el estado de ese hogar? Porque como dices, es fácil mirar afuera. Verla en otro, ok. Es fácil verlo porque muchas veces incluso somos más generosos con otros que nosotros mismos. Eh, pero la cuaresma es un tiempo en decir internamente, dentro de mí, cómo está mi relación con Cristo. Y ahí ¿Y por empieza, dónde comienzo? sí, bueno, eso es entonces tomar inventario. Ok, ¿Cómo está la vida de oración? ok. ¿Cómo oras? ¿Cuántas veces a la semana rezas? Eh, ¿Vas a misa? O sea, los deberes, vas a misa los domingos más, vas a confesión, ¿cuántas veces? ¿Una vez al año? Ojalá, ¿verdad? Eh, hay otras devociones en la vida. Hay que hacer un inventario a ver cómo va esa vida espiritual, esa relación con Dios. ¿Es suficiente ir a misa el domingo? Bueno, creo que es lo mínimo, Ok. ¿verdad? Eso es lo mínimo. Así es el mandamiento, ¿verdad? El tercer mandamiento, mantener el sábado santo, ¿verdad? Pero más allá es decir, bueno, ¿es suficiente para ti solo el domingo? Eso es una pregunta necesaria también, ¿verdad? Si yo estoy bien con el mínimo, bueno, ahí me quedo. No esperes más de Dios entonces. La confesión, lo mencionaste. Ujú. Para mucha gente eso es quizás lo más difícil y te voy a ser sincera, para mí me cuesta mucho. Si estamos en confesión ahora, ¿está Sí, bien? eso me decía el padre que estas son las sillas donde confesión. Pero bueno, está bien, o sea, sí. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque para mí creo que es lo más difícil, es de lo más difícil. La confesión. Sí. Sí, bueno, primero que todo, la mayoría de las veces el sacerdote es un hombre desconocido, Ujú, entonces no tienes ningún tipo de relación más allá de la confesión. ujú. También Pero eso es bueno o es es, malo. bueno, depende, Ajá. depende. A ciertas personas les da más miedo hablar con alguien que conocen. Por ejemplo, la mayoría, muchas veces el pueblo los feligreses de una iglesia van a otra parroquia Para que el para padre, no aunque no confesar sepa. enfrente de de Ajá. su párroco. Claro. Em, Porque nos da pena, sí, que nos da pero hay vergüenza. otras personas que le Ujú. gustan la consistencia Okay. el mismo sacerdote. Ujú. Incluso sugiere la iglesia tener un confesor, una relación como un director espiritual, también un confesor, alguien que conoce los hábitos, cómo estás progresando, si estás empeorando. Okay. Ujú. Pero eso también, la confesión se hace difícil porque, bueno, es lo más íntimo de la persona. Imagínate que muchas veces uno confiesa las cosas que ni le dice a su mejor amigo. Claro. Entonces, eso es difícil. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil decirlo o creer que estamos viendo y hablando con Jesús, con Dios, Sí, y no con el padre Nick o con el padre quien sea? sí, ¿Cómo lograr romper eso? O cómo también responder a la gente que dice, no, pero le estoy diciendo mis pecados a un hombre sí, desconocido. sí. Sí, es que primero que todo hay que tener esa confianza que el Señor ha instituido un sacramento donde no hay juicio, sino misericordia, ¿verdad? Vendrá el tiempo para el juicio al fin de la vida, al final de la vida, pero ahora es el tiempo de la misericordia y eso lo tenemos que tener muy enraizado en el corazón. Cuando me presento enfrente del sacerdote es el momento para recibir misericordia, pero obviamente por la humanidad pensamos, no, me van a juzgar, Claro. me van a juzgar, pero eso Y debe ser. nunca juzgas, padre.
Bueno, tampoco me voy a decir que soy el santo, ¿verdad? Pero por lo menos como me enseñaron a mí en el Ujú, seminario, y lo que a mí me gusta pensar es en mi propia vida he pecado muchísimo. ujú, Yo soy, como dicen, tremendo pecador. Pero el Señor también me ha entregado tanta misericordia a través del sacramento de la confesión, que cómo no puedo tener una persona enfrente de mí y demostrar esa misma misericordia. Incluso cuando medito un poco más allá, digo, cualquier pecado que me cuentas, si yo estuviera en otra parte de mi vida, en otro momento, yo también lo hubiera cometido. ujú, Yo soy capaz de ese pecado. Entonces, ¿por qué voy a juzgar yo el pecado? Más, yo ni pienso mucho en el pecado. Déjame explicar eso. Cuando alguien está confesando pecado, yo no estoy pensando tanto en el pecado de la persona, porque al final para mí el pecado es un síntoma de una falta de intimidad con Dios. ujú, Entonces para mí el pecado siempre es un poco más superficial. Lo más importante es qué está pasando por debajo ujú. que surge en los pecados. ¿Dónde están las heridas? ¿Dónde está el dolor? Que entonces busca remedio con el pecado, ¿verdad? Porque nosotros siempre estamos buscando algo para sanar la herida que sentimos por adentro. Ujú. So, podemos partir de una buena confesión, o debo partir de una buena confesión para esta cuaresma. Bueno, sí, eso sería muy bueno poder decir, empezar así, ¿cómo se dice? Blanquito, ¿vamos? Un clean slate, Un clean una slate hoja en así. blanco. Sí, por eso es perfecto. Y también ir pensando cómo es que voy a mantener esa pureza, ¿verdad? ¿Cuáles son las decisiones que voy a mantener a lo largo de esta cuaresma para mantener ese estado? Eh, Porque cuando nosotros estamos en un momento de lo que se llama una consolación espiritual, cuando sentimos la presencia de Dios, cuando Él se siente cerca al corazón, es más fácil hacer las decisiones necesarias Ujú. para mantenerse en esa relación. ¿Cada cuánto se debe confesar uno? Bueno, la iglesia dice por lo menos una vez al año. Ok, el Y mínimo. el mínimo, Nuevamente, volvemos nuevamente al el mínimo. mínimo. Y normalmente esa vez se hace durante la cuaresma para prepararse para el Pascua. Pero, ahora, ¿cuán, ¿cuán a menudo se debe confesar? Cuando conoces que tienes pecado mortal en el alma, confiésate, ¿verdad? Porque es decir, he decidido algo que va en contra de Dios. ¿Y qué es un pecado mortal? Sí, un pecado mortal, hay ciertas cosas que son necesarias para saber si uno ha cometido el pecado mortal. Primero es, el pecado tiene que tener cierta gravedad. Por ejemplo, algo que va en contra de uno de los mandamientos sería algo de gravedad suficiente para decir que es mortal. Segundo, lo tienes que escoger libremente. Ujú, O sea, hay que tener libertad. Escoges el pecado. No es algo que es forzado. Por eso dicen, por ejemplo, si faltas a misa el domingo, es diferente si estás en la cama de un hospital ok. y no puedes ir a una persona que Me quiero decide, quedar para ver el me partido". voy a quedar viendo el partido. Ujú". Y lo otro es que tienes que tener el conocimiento de que es pecado. Reconocer Sí. Si los tres están ahí, o sea, si hay esos tres, ¿cómo se dice? requisitos o esos tres. Requisitos, entonces es un pecado mortal. Yendo a misa, haciendo una buena confesión, ¿qué más puedo hacer para tener una mejor cuaresma? Leer la escritura, Ok. sí. Ignorancia de la escritura es ignorancia de Cristo, dice San Jerónimo. Entonces hay que conocer la escritura. La cuaresma arranca el miércoles de ceniza. Es importante ir a la misa y qué tan importante o no es Ujú, andar con la cruz puesta, ujú, ir al trabajo así, ir a la escuela o ujú. es simplemente un acto y uno ya queda satisfecho con haber asistido o no a la misa. Sí, entonces la misa de ceniza eh, es importante,
no es una obligación. Ujú. La razón, me imagino, es porque como es un miércoles, hay muchas personas que no pueden llegar. Entonces uno no, o sea, la iglesia no intenta poner como una obligación para la gente que no puede llegar, porque si no sería entonces como una falta, ¿verdad? Ujú. Eh, pero es importante llegar ahí y empezar bien. Y esas cenizas, ¿qué hacen? Es, recuerda de dónde vienes, ¿verdad? Recuerda tus principios. Recuerda que al final es Dios quien sopla el, el- esa, esa- ese respirar de Dios que da vida. Y así con la marca de las cenizas, uno entonces eh, da testimonio de que Dios hace milagros en nuestras vidas. ¿Cómo le responde uno, padre? Porque yo en años anteriores eh, he ido a misa el miércoles de ceniza y he compartido en redes sociales la foto porque me siento orgullosa de que inicie la cuaresma, porque quiero ser testimonio de lo que está por comenzar, porque me siento orgullosa de mi fe. Pero no basta que salga alguien y diga, fanático, o sea, que lo critiquen a uno. ¿Qué responder en eso? O cómo hacer o no hacerlo? ¿Cómo lo maneja? Sí, yo creo que eso es una cuestión de ser un discípulo auténtico, Okay. ¿verdad? Decir, yo profeso esta fe y a mí no me avergüenza, Uh-huh. no me avergüenza. Yo escuché una vez, y no sé si es verdad, pero los cristianos al comenzar eh, siempre hacían la señal de la cruz sobre la frente, pequeñito, para darle el símbolo al otro cristiano de que yo soy un cristiano. Okay. Y es ¿cómo se llama en español? El gladiator, el Un gladiador, gladiador, ajá. gladiador que va en el coliseo y el mártir que lo ponen ahí en el coliseo Ajá. para morir, que empieza a hacer la señal de la cruz más grande. Okay. ¿Por qué? Porque es un testigo de Dios y no me avergüenza ser testigo de Dios. Y así, bueno, las cenizas son así también. Yo, algo ahí, unas cenizas en la frente, a mí no me avergüenza. Yo soy de Cristo y eso lo proclamo al mundo. ¿Cómo hacer un buen ayuno? No simplemente es dejar de algo que no, que no es fácil. ¿Cómo manejar bien el ayuno? Ok, el ayuno. ¿Por qué el ayuno? El ayuno es un momento de sacrificar algo para Dios, pero más allá es también eh, una forma de entrenar la voluntad propia. Uh-huh. Entonces, en este mundo, lo que es el celular, Okay. el YouTube, para mí es el YouTube, Okay. ¿verdad? Que yo soy adicto al YouTube, el YouTube. Lo que es la comida. eh, Estas cosas muchas veces no hemos encontrado cómo entrenarnos a decir que no. Entonces, Okay. cuando me da hambre, ¿Cómo? como. Cuando me siento aburrido, Agarro saco YouTube. el celular y empiezo a ver. El ayuno es una buena manera de decir no. No tengo que entregarme a mis pasiones. Yo puedo decir que no porque soy más maduro en mi caminar que eso. Entonces el ayuno es, creo que la mejor forma de empezar a entrenar la voluntad. Incluso yo diría, cuando hay muchos, y no sé si queremos hablar de esto, pero muchos, una gran mayoría de hombres que son adictos a la pornografía. Y algo que ayuda mucho a empezar a sanar es el ayuno, ¿verdad? Cortar. Empezar a entrenar que no lo necesito ahora. Em, Eso también, eso es parte de la castidad también. No lo necesito ahora. Ujú, Y en estos próximos 40 días, padre, nos están preparando para la Semana Santa. ujú. Durante esos 40 días, ¿qué puedo ir haciendo? ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo puedo asegurarme de no ir cayendo y irme preparando
ese jueves santo vivirlo, el viernes, el sábado y el domingo de resurrección, bueno, y antes, el domingo de Ramos, Ujú. cómo hacer en esos días. Bueno, sí, si miras ahí a esa pared, yo sé Ujú, de que la gente que está viendo no puede ver, pero están las estaciones de la cruz. ujú, Em, Eso es una devoción que se practica los viernes, okay. pero también es una manera de empezar a entrar en el espíritu de penitencia, un espíritu de, de, de entrega. Esa es la cuaresma, un espíritu de penitencia, un espíritu de entrega, entregarme completamente al Señor. Y si uno hace eso a lo largo de los 40 días, ya cuando llega el domingo de De Ramos, Ramos. Ujú. entonces ya uno va a estar más que listo. Y Ujú. esa semana, ¿cómo la vivimos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las misas y momentos obligatorios Ajá. para vivirlo en plenitud? Sí, bueno, y primero que todo es, ¿qué está ofreciendo la iglesia? Hay que conectarse con una iglesia Okay. y ver qué están ofreciendo. La misa de Domingo de Ramos, ¿verdad? Llegar a tiempo, conseguir los ramos. La iglesia está lleno de símbolos. Ujú, Los ramos, la bendita. em, Hay que notarse también, el sacerdote empieza con unas vestimentas diferentes y después se cambia en ujú, medio de la misa. Es como que uno tiene que entrar en todos los símbolos que la iglesia está intentando de comunicar, ujú. porque así uno empieza a de verdad, todo lo que entra por los ojos, lo que se vive, entonces también se integra en la vida y uno casi como que se entrega más a la cuaresma. Y ahora como mamá yo me preocupo Ujú. y quiero ocuparme más que preocuparme en cultivar la fe en mi hija desde pequeña, porque ese es el temor, creo Sí, que están llegando a un sí. mundo donde no hay fe o se ha perdido la fe. Ujú. Eh, ¿Cómo ves tú a la juventud? ¿Cómo hacer, inculcar esos valores y ojalá que si hay una vocación poderla Sí, llevar para que se cumpla? sí. ¿Cómo poder asegurarnos como padres, y en este caso como una madre, que yo estoy forjando una hija en fe, en amor a Cristo, en una confianza completa en Dios y en Ujú. la Santísima Madre? Sí, es que ese es un temor de todos los padres que están aquí en esta iglesia, tienen el Te mismo dicen lo temor, mismo. lo mismo. Estoy que no estoy loca. Es lo Es lo mismo. mismo. Pero siempre doy este ejemplo. Mis padres me criaron a mí y a mi hermano de la misma forma. Ujú. La misma escuela, eh, La misma las mismas casa. casas, prácticas, todo. Yo soy sacerdote. Mi hermano no quiso nada que ver con la iglesia. ¿Ah, sí? Ujú. Entonces, no es culpa de los padres. Ah, O sea, lo primero para ti como mamá de familia es, sí, tienes que intentar lo mejor posible, orar con su hija, tener los símbolos, la de rosario, la agua, pero al final es también tener esa paz en saber de que eh, Dios tiene su momento para cada persona. Y lo primero es que no se puede forzar a los jóvenes a hacer nada. En cuanto más uno los fuerce, más rebeldes se les más ponen, ¿verdad? rebeldes, imposible. Y yo entré en el seminario bastante joven, yo entré después de la secundaria, entonces tenía 18 años. Pero es decir, antes de ir al ministerio, yo era bastante rebelde. ¿Sí? Sí, No se me hace que el padre ni que no, y era... sigo. ¿Sí? ¿Sí? Sigo. Pero yo finjaba mucho estar enfermo, Para no ir a clase. no, para no ir a clase, para no ir a misa. No me gustaba orar, me gusta hacer deportes, me gusta estar con los amigos, pero lo primero es, tanto como Dios da la libertad a nosotros, sus hijos, los padres también es darle la libertad a los hijos también, pero siempre con ese apoyo, que, inculcando la fe lo más posible, llevándolos a la misa, viendo que no es opción, hay que ir a misa, hay que orar por lo menos una vez al día. Y sí, va a haber momentos donde los hijos van
y tienen, como todos nosotros, tenemos nuestros momentos Dos de, etapas. sí, de que nos desviamos un poco, pero cuando uno tiene esas semillas, ellos empiezan a crecer en el momento adecuado. Quiero añadir una cosa Ajá, más, lo de las llagas. ajá, Una de las cosas más importantes para mí de la pasión de Cristo son las llagas, ok. porque eh, todos nosotros, me imagino que tú, conozco mis propias llagas, mis heridas, eh, todos tenemos heridas. Y muchas veces en la vida eh, nos como lo tapamos o lo tratamos de evitar eh, o intentamos de como aplacar la herida con otras cosas. Pero el llamado a la cuaresma es entrar en la herida. Hay que entrar en esa llaga. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la resurrección. Regresa Cristo, o sea, resucita y resucita con llagas, resucita con sus heridas. Entonces, esas heridas muchas veces nos encadenan, eh, como que pesan y no queremos nada que ver con esas heridas. Pero es ahí donde Cristo nos llama personalmente para poder crecer y para poder ser el hombre o la mujer que nos está llamando a ser. Eh, y esa es la Pascua. ¿Cómo encontrar la llaga? La pregunta es, bueno, algo me duele, pero no sé qué es lo que me duele. La pregunta es, ¿dónde están las mentiras Mm. en tu vida? No sé cuáles son las tuyas y no te voy a hacer confesar eso Confesarme, ajá. enfrente de todo el mundo, pero yo voy a decir la mía, ¿ok? Eh, Muchas veces mis propias mentiras en mi vida eran, no eres lo suficiente, ¿ok? Me puedo identificar. O también puede ser, te vas a quedar solo, y por eso me metí a cura, ¿verdad? No, esas son las mentiras del enemigo. ¿Él qué está haciendo? Intentando de quebrar tu identidad. ¿Por qué? Porque como dice, hay un teólogo que se llama Hans van Balthasar, que él dice que el santo no tiene tiempo para pensar en su identidad. O sea, en otras palabras, el santo sabe quién es y va a trabajar. Pero nosotros nos distraemos tanto en pensar quién soy yo, qué necesito en mi vida. No, eso es, eres hijo de Dios y hay que confiar en esa identidad y conocerlo muy bien. Pero ¿qué sucede? El enemigo, mentiras, no es lo suficiente, todo eso. Eh, ¿Y cómo identificar la llaga? La mentira te va a llevar a la llaga, ¿verdad? Entonces no eres lo suficiente o te vas a quedar solo, entonces es una llaga de abandono o una llaga de insuficiencia, algo así. Entonces hay los recuerdos, hay las memorias y pedir a Cristo, Ujú. entra ahí, necesito que sanes esos lugares, te quiero encontrar ahí, porque yo sé que estás ahí en esos lugares oscuros, ayúdame a encontrarte, Señor. Y ahí resucitamos con Él. Y ahí hay nueva vida. Y eso a mí me encanta. Cuando estoy con alguien, con un feligrés, y encuentran el lugar que antes era un lugar que los paralizaba y ahora es un lugar de vida. ¿Por qué? Porque Jesús sana. Jesús sana. Quiero retomar esto porque estabas hablando de las llagas y yo venía de camino acá Ok, y venía muy preocupada por esta entrevista ok. porque sentía que no era capaz de hacerlo. Mm, ok. Y no sé si la hice como yo tenía pensado hacerlo, como queremos hacer este proyecto que es amor, pero me encuentro en un momento haciéndome eso lo que tú dijiste que era tuyo y no sabes que dijiste exactamente lo que estaba pensando, si soy suficiente. Ok.
Y esta cuaresma, eso quiero ver esa llaga Ujú. y poder, no sé, entender por qué viene, o creo que sé por qué vienen estas dudas, porque mucho ha cambiado en mi vida Okay. y quiero estar y saber que lo estoy haciendo bien y no sé. Sí. Entonces, tú me lo diste y me dio mucha emoción, el corazón me empezó a palpitar rápido y le Ujú. tengo que decir al Padre que me siento así, me Sí. siento... Ok. Perdón por sonreír cuando estás emocionada. Es que yo, la gente se ríe conmigo porque cada vez que me cuentan algo así, yo me pongo feliz. No porque hay sufrimiento, pero sino porque ahí, en ese lugar, hay victoria. Pero hay que buscar al Señor. Hay que buscar al Señor. Entonces, eh, Mighty, te voy a decir lo mismo que le diría a cualquier persona que está enfrente de mí en dirección. Primero es, ¿cuál es tu versículo de Biblia favorito? Señor, en ti confío, Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío. Ok, algo simple, vamos a decir. Eso es fuerte, lo suficiente fuerte. ¿Sí o no? Para mí sí. Yo Para quiero sí. ahorita en este momento de mi vida, estoy confiando en Él. Ok, entonces, primero que todo es decir, todas las veces que el enemigo te ha mentido, incluyendo cuando estabas manejando para aquí, no soy capaz, no puedo con esto, ¿qué sucede? Empezamos a darle lugar a esa mentira. Es como Eva en el jardín. Empieza a hablar con la serpiente. No hay que hablar. Lo único que tienes que decir es, Jesús, en ti confío. ¿Por qué? En decir eso, ¿qué dices? Enemigo, rechazo tu mentira y yo reconozco el amor que Dios tiene para mí. Y ya. Así de simple. La mentira se tiene que combatir ¿con qué? Con la escritura. Lo mismo que hizo Jesús. Eso es lo primero. Lo segundo y lo más importante, Mighty, es que ahí obviamente como has sido vulnerable conmigo y con no sé cuántas personas ahora, ¿verdad? Eh, eso es bello, poder decir, tengo una llaga. Eh, ahora, en vez de caer en la falta de esperanza, hay que ahora decir, Dios está ahí, en ese lugar. ¿Dónde está? Eso yo no puedo responder. Eso solo se puede responder en la oración. Entonces, Okay. la tarea para más tarde, cuando tengas un momento, es entrar en meditación, o lo que se llama, o lo que Santa Teresa llama la oración mental. Sentarse en el silencio, intentar de desear esa sanación, pedirle al Señor y ver cuáles son las memorias, los recuerdos que están atadas a esa llaga. Y entrar ahí. Y después la única pregunta necesaria es, Dios, ¿dónde estás en este recuerdo? Y con eso, Dios, ¿dónde estás? ¿dónde estás en este recuerdo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayúdame a encontrarte. Y ahí darle el silencio y el espacio al Señor que Él funcione. Porque si le das ese permiso, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y vas a tener que trabajar con paz, ¿verdad? Porque si estás toda alterada, entonces no se va a lograr nada, ¿verdad? Entonces, pero esas cosas siempre son que cuando se va a lograr algo para el Señor, ¿quién se va a meter? El enemigo. ¿Por qué? Quiere desanimar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe las almas que se van a tocar con lo que estamos haciendo aquí hoy? Nadie sabe. Pero no importa si sea solo uno.
con esa persona, el enemigo está enojado y quiere intentar ¿de qué? De desanimarte, quitarte la paz. Y gloria a Dios que no lo hizo, no lo logró. Eh, y aquí estamos. Y la cuaresma es un momento perfecto para decir, me quiero abandonar, me quiero entregar. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Y así cuando llegamos al domingo de resurrección, llegamos felices y sin tener ningún, ¿cómo se dice? Como regrets. Un remordimiento. Sí, con ningún remordimiento. Resucitamos. Así mismo con Cristo. Padre, te agradezco mucho A usted. tu tiempo, Muchas gracias, Maite. tu paz. Paz es mi palabra de este año. Me la has mencionado en 2 momentos que me quedo así porque es la palabra que yo escogí para vivir este año. Porque quiero tener paz y que la gente que está alrededor mío sienta paz. Sí. Así que Gracias, a Maite. ti, muchas gracias. Bendiciones.